Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez en esta noche para seguir compartiendo la palabra de Dios. No hay nada más maravilloso que recibir la palabra de Dios y la segunda cosa más hermosa es poder compartirla. Estuvimos estudiando sobre el orgullo, empezamos por lo menos. Hay mucho más que cubrir, no vamos a poder terminarlo todo, pero lo que Dios quiera darnos es lo que necesitamos nosotros en este tiempo y el Señor sabrá cuándo darnos el resto. Pero por lo pronto sigamos estudiando. Si son tan amables en cerrar sus ojos conmigo, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta noche. Bendito Padre, te damos gracias por tu gran bondad para darnos tu palabra. No la merecemos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para poder ver las maravillas de tu ley y de quién eres tú y conocerte, mi Dios? Pero a ti te plugó, Señor, que te conociéramos y te damos gracias por ello. Gracias por la palabra que hemos recibido. Bendícela en nuestro corazón en esta noche, Señor. Abre nuestros ojos. Prepara nuestro corazón, te lo rogamos. Limpia nuestro oído de cualquier orgullo, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra voluntad, mi Dios. Danos tu palabra en este día por medio de tu Espíritu, Señor, con entendimiento, y danos un corazón gozoso de recibir. Bendice a mis hermanos. Bendícenos, Señor, con tu presencia, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estuvimos estudiando parte de esta estatura. Déjenme compartir una pantalla para ustedes, para poder ver lo que hemos visto y a dónde vamos. Espero que la puedan ver. Y tenemos una estatura principal de verdad en la parte superior. Y el primer punto es sobre este áspido basilisco de orgullo que ataca la voluntad. El segundo punto es la serpiente dorada que ataca nuestra mente o el alma. El tercer punto es esta águila dorada que ataca, que obra del corazón, que tiene que ver con nuestro espíritu. Y el cuarto punto es este león dorado del orgullo que obra a través del ojo para deleitarse en el poder, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y empezamos a ver bajo la estatura o bajo el primer punto del áspido basilisco que ataca nuestra voluntad, otra estatura de verdad, y vimos que este áspido basilisco muerde. Y empezamos a estudiar un poco sobre ejemplos que la palabra de Dios nos da sobre Dan, quien fue llamado una serpiente, y específicamente de Samsón, que fue de la tribu de Dan, y cómo fue mordido por este áspid del orgullo que le hizo pensar que su fuerza iba a siempre estar con él, que podía hacer lo que él quisiera, porque tenía un don de Dios y pensó que él era ese don, se enamoró del don, confió en el don, en lugar de mantenerse en la palabra de Dios. Y estudiamos cómo se involucró con tres mujeres, representando a las tres mujeres del orgullo que hay en esta área. Hay 12. Y vimos cómo una y otra vez fue el motivo de que pecara y pecara más hasta que finalmente cayó y se metió en problemas muy serios con la última llamada Dalila. Y vamos a seguir con nuestro estudio, vamos a seguir hablando sobre de ello. Seguimos todavía en el punto A de que muerde. Y si son tan amables, vamos a regresar al libro de Jueces, capítulo 16, y vamos a leer. Ayer no tuvimos el tiempo, pero sigamos hoy, empezando en el versículo 4, Jueces 16, 4, y nos dice, a ver un momento, perdón. Mm, estaba en otro lugar. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle, engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata.
Y Dalila dijo a Samsón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Ahora, esta era la mujer de Samsón y se vendió para traicionar a su marido, pero no era una mujer del pueblo de Israel. Y respondió Samsón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no se habían enjugado, y atóle con ellos. Y estaban espías en casa de ella en una cámara. Entonces ella le dijo, Samsón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo su fuerza. Entonces Dalila dijo a Samsón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Ahora, el sentido común diría, si yo le dije a mi esposa cómo me pueden vencer y ella me vende, obviamente, porque vienen los filisteos y él está amarrado con lo que él le dijo que perdería su fuerza, solamente una mente demente, un loco, confiaría en su esposa otra vez. Y ella viene y le dice, ¿sabes qué? Me mentiste. ¿Qué fue lo que ella hizo? Mentirle, traicionarlo. Pero el orgullo siempre nos hace creer que somos más de lo que somos y nos hace creer lo que queremos creer en lugar de ver la evidencia, la verdad. El orgullo siempre confunde a la persona que lo tiene, haciéndole pensar que la realidad no es la realidad. Conocí a una persona que en una ocasión le dijo a la hermana, bueno, es que mi verdad, no, no existe mi verdad, es la verdad. ¿Cuál es la verdad? No es mi verdad y tu verdad, es la verdad pura. Eso de mi verdad no significa otra cosa más que un orgullo que solamente quiere ver lo que le conviene y lo que le satisface. Él debe haberse dado cuenta de quién y con quién estaba lidiando, pero otra vez su orgullo lo hizo pensar, no pasa nada. Versículo 11. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y atóle con ellas y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Samsón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? ¿Se dan cuenta que la persona que acusa normalmente es la persona culpable de lo mismo que acusa? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela, y ella hincó la estaca y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ahora, noten que la palabra de Dios nos dice que fueron 4 ocasiones en que esta mujer vino a preguntarle cuál era el secreto de su fuerza. Y solamente hasta la cuarta vez él revela su secreto. Pero Samsón pecó de presunción en contra de cada una de las letras del nombre de Dios, en contra de su sabiduría, de su entendimiento, de su conocimiento y de su prudencia. Y la imprudencia del orgullo siempre, finalmente, nos destruye. Y dice, y descubriéndole pues todo su corazón, y díjole, así que él de su corazón simplemente le empezó a decir la verdad. ¿No era suficiente después de 3 veces que hubiera guardado su corazón y evitar esta situación? Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado,
mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ella se dio cuenta de que él le había dicho la verdad, que había confiado en ella. Envió llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y amados hermanos, cuando el orgullo nos muerde, pensamos que los demás nunca nos van a traicionar, que no nos van a hacer caer, porque después de todo, nosotros somos quien somos. Nadie nos puede engañar a nosotros. Y este pobre hombre estaba más enroscado en el engaño por el mismo veneno de su orgullo que no se dio cuenta. Así que nos dice, y los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y el orgullo siempre nos va a hacer quedarnos dormidos en las rodillas de esta mujer del orgullo, esta mujer extraña, y no vamos a tener conciencia. Cuando estamos dormidos, perdemos la conciencia. Él perdió la conciencia porque la adulación, siempre que apela a nuestro orgullo, nos hace quedarnos dormidos, inconscientes de lo que está pasando. Y nos dice, y llamando un hombre, rapóle 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Así que, bueno, vamos a seguir. Y díjole Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora, vamos a ver estas 7 guedejas que fueron cortadas de la cabeza de Samsón. Es interesante que el 7 es el número de plenitud, número completo, número perfecto. Algo perfecto es algo terminado, completo. Y él tenía esta fuerza de parte de Dios, representadas en estas 7 guedejas que le fueron cortadas. Y vamos a ver entonces la primera cosa que perdió en la primera guedeja. La encontramos en el versículo 19. Regresemos ahí. Y nos dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamando un hombre rapóle 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo. La primera cosa que sucedió cuando él perdió eh, su primera guedeja, que tiene que ver con separación, recuerden que él era un nazareo y el cabello largo representaba esta sumisión a Dios, a su voluntad, su separación a Dios, porque el voto de Nazareo era un voto de separación, de consagración a Dios. Y hermanos míos, el orgullo siempre va a querer y nos va a convencer que la separación a Dios no es necesaria, que no va a haber ninguna diferencia, que podemos seguirnos viendo como el mundo y cristianos que caminan con Dios, si uno los compara con la gente del mundo, no ve ninguna diferencia, porque se visten igual, en lugar de vestirse recatadamente, y las mujeres vestirse como mujeres, con vestido, en lugar de andar con pantalones, o pintadas hasta decir basta, con todo tipo de adornos. La Biblia nos dice que nuestro vestido no sea como con adornos, pero sencillo. Y en lugar de tener la apariencia de una mujer cristiana, hoy en día buscamos vernos como el resto del mundo, sin ningún temor a Dios, sin importarnos una separación a Él. Una separación, pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo use esto, que yo me ponga aquello, etcétera? Hermanos míos, entre más cerca caminamos con Dios, más va a requerir de nosotros. Muchos de ustedes estarán casados o tendrán un novio o una novia. Cuando conocieron a la persona con la que se casaron, ¿qué expectación había de parte de esta persona hacia ustedes y de ustedes a esta persona? No mucho, una amistad nada más.
Uno no tiene el derecho de pedir nada realmente, es un amigo, una amiga, pero en el momento que le pidieron que fuera su novio o su novia, hay una mayor expectación y una mayor responsabilidad. Ahora ya no podemos simplemente hacer lo que queremos y hablar con quien querramos, porque ahora tenemos una persona a la cual le debemos cierto respeto. Cuando nos casamos con esa persona, aumenta todavía nuestra responsabilidad y expectación. Ya no podemos ir a donde queremos y quedarnos el tiempo que querramos, hablar con quien sea, ah, comportarnos de la manera que lo hacíamos cuando éramos solteros. Conforme caminamos más y más con Dios, Dios es un Dios celoso y pide más de nosotros. Y no necesariamente porque las cosas sean malas, implican que es lo mejor. Y Dios pide más y exige más, pero también nos da más de Él y nos bendice más. El camino crucificado, el mensaje de la esposa, no es para todos. Es para aquellos que quieren crecer y llegar a ser parte de la esposa de Jesucristo. Y Dios nos da ejemplos terrenales para poder entender una relación espiritual. Si no tuviéramos padres, no entenderíamos a Dios como Padre. Si no tuviéramos hijos, no entenderíamos a Dios como Padre y a su Hijo y su relación, o nosotros con Dios. Y Dios asemeja esta relación con Él como de un esposo y una esposa, una relación íntima. No nos gustaría que nuestra esposa, nuestro esposo, estuviera saliendo con otra persona cuando estamos casados, pero queremos que sea nuestro, nuestra. De igual manera, Dios va pidiendo más y más y más. La palabra de Dios, por ejemplo, dice que las mujeres deben tener el cabello largo y el hombre el cabello corto. Pero el mundo hace todo lo contrario. Las mujeres cabello corto y los hombres cabello largo. La hermana Hicks platicaba que en una ocasión, estando en las Islas Bahamas, su esposo había recibido un reconocimiento como el mejor vendedor de seguros entonces y fueron para allá a una convención. Y un día ella le había pedido al Señor, le había preguntado, perdón, Señor, ¿cómo puedo complacerte? Y el Señor le dijo, déjate crecer el cabello, lo cual es bíblico. Y ella se dijo a sí misma, tonta, ¿por qué preguntaste eso? Ahora vas a tener que hacerlo. Pero poco a poco fue entregándolo, con gozo, con alegría, y encontró al Señor más cerca. ¿De dónde creen que viene toda esta palabra de Dios? De una relación personal con Él. Y estando allí en las Islas Bahamas, vio a las otras mujeres cómo la veían y se reían de ella por su cabello. Se le hizo fácil cortarse la parte anterior del cabello, el fleco, para verse un poco mejor según ella. Y me metí al elevador para descender y estar donde estaba mi esposo, iba a haber una comida, y sentí que la presencia de Dios ya no estaba conmigo. Y me puse como loca porque vivir sin su presencia es algo que yo no puedo, decía. Y le dije, Señor, ¿qué hice? Perdóname. Y todo lo que me mostró fue el cabello cortado en el suelo. Y le dije, Señor Santo, si tan solo me perdonas, yo te prometo no volverlo a hacer. Perdóname por cambiarte a ti por la opinión de alguien. Perdóname. Y Dios me perdonó. Ahora, ¿qué podía hacer yo? ¿Agarrar los pelos cortados y volvérmelos a pegar? No, no podía hacer eso. Lo hecho estaba hecho, pero lo que podía hacer era no pecar otra vez. ¿Por qué? Pueden decirme, ¿pero qué era pecado? Por supuesto, porque ella le preguntó al Señor, ¿cómo puedo complacerte? Y Él le dijo, y ella desobedeció y lo cambió por la opinión de alguien. Muchas veces así nosotros caemos, hermanos. Caer no es el problema, vamos a pecar, somos humanos. ¿Qué hacemos después de que nos damos cuenta? ¿Es lo que nos va a ayudar a crecer? ¿O nos va a seguir haciendo pensar que todo está bien, que no importa nada y no vamos a llegar a la esposa del Cordero? Eso es cierto. Este es un camino para aquellos que quieren caminar. En este caso, regresando a la historia de Samson,
Él perdió su primer guedeja de separación hacia Dios, de consagración a Dios. Algo consagrado es algo separado. Y al cortar esta primer guedeja, de inmediato perdió su victoria y empezó la aflicción. Y si notan aquí, es muy interesante que quién fue quien lo afligió. Dice, y comenzó a afligirlo. Rapóle 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo. Así que aquí estaba este hombre, dirigido por su esposa, quien empezó a afligir a Samson. No nos dice ciertamente cómo, pero probablemente burlándose y haciéndolo menos, etcétera. Pero el punto está, perdemos nuestra separación de Dios y la primera cosa es que va a venir aflicción en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad. Y nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, algo está mal. Una vez la hermana Hicks me preguntó, hijo, ¿cuándo es cuando más feliz te has sentido? Cuando tú sabes que Dios está complacido contigo, ¿no es cierto? Le dije, es cierto. Y de hecho, cuando un niño llega, cuando un padre llega a una casa, sus hijos se les quedan viendo, especialmente cuando son chiquitos, para ver cómo viene, de qué humor viene. Y si ven que el padre sonríe, el niño empieza a brincar y a correr y a hacer ruido. Pero si ven que el padre viene con el ceño fruncido, el niño se hace chiquito, trata de esconderse. ¿Cuánto más a la presencia de Dios? Cuando sabemos que lo hemos complacido, nos sentimos felices porque Él está contento. Pero cuando sabemos que no lo hemos complacido, nos sentimos miserables porque sabemos que estamos mal, que hemos hecho mal. Y Dios nos dio una conciencia para picarnos y decir, estás mal, hiciste mal. Y hasta que no confesamos nuestro pecado y arreglamos lo que hicimos, no estamos en paz, nos come por dentro. Vamos a ver la segunda cosa que perdió, segunda guedeja. Y la encontramos ahí mismo. Pues su fuerza se apartó de él. La segunda cosa que perdemos cuando perdemos nuestra separación a Dios es que perdemos nuestra fuerza espiritual para resistir al enemigo, nuestra fuerza para seguir caminando sin importar qué, de día o de noche, en el placer o en el dolor. Esa fuerza interna del Espíritu Santo en nosotros nos abandona y nos sentimos débiles, nos sentimos cansados. Y oigo a los cristianos decir, es que estoy cansado de esto. Cuando estaba yo en el mundo no tenía tantos problemas y ahora son puros problemas y estoy cansado de ellos. Pero cuando caminamos con el Señor y tenemos separación con Él, podemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice, hermano, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y les digo, te equivocas, mientes, sabes exactamente cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Qué dice las Escrituras? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias en todo. Pero hermano, ¿cómo voy a dar gracias de que pequé? No, dice dad gracias en todo, porque al haber pecado, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver algo en mí que yo no había visto y que puedo entregarle y decir, Señor, pero no lo quiero. Hazme como tú. Transfórmame, cámbiame. Quiero ser cada día más como tú. Gracias, Señor, por revelar lo que está mal dentro de mí. Gracias. Bendigo tu nombre. O si alguien nos hace algo, podemos decirle, Señor, te doy gracias, porque me das la oportunidad número uno de bendecir tu nombre en medio del dolor y del ataque. Que yo sea uno de aquellos que recordaron tu nombre, Señor, y que bendijeron tu nombre a pesar de todo. Yo quiero ser uno de esos. La esposa se prepara ahorita, hermanos míos. No vamos a hacer la esposa ya en el cielo. Tenemos que aprender a hacerla aquí. Y luego me da la oportunidad también de perdonar a mi hermano, de bendecirlo, como la palabra nos dice, crecer a través de esa situación. La palabra de Dios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
que es en todas las cosas. Él está en todo y en todos. Él permitió que esa persona nos hiriera. Ciertamente la persona tendrá que dar cuentas a Dios, pero eso no es asunto de nosotros. Ese es un asunto entre ellos y Dios. Lo que a nosotros toca es qué vamos a hacer nosotros con esta situación. ¿Vamos a bendecir a Dios o vamos a maldecir? Pero cuando perdemos nuestra consagración a Dios, nuestra separación a Dios, perdemos la fuerza para seguir adelante, para caer de rodillas. Vamos a ver la tercera cosa que perdió. Ah, perdón, una cosa más que quería decir. Muchos cristianos, decía la hermana, viven en una manera moral correcta por don. Nacieron en un hogar cristiano, han estado caminando y de alguna manera están caminando con Dios, pero es por don. Pero viene la tentación del orgullo y los muerde y los hace pensar que son más de lo que realmente son. Y no pasa mucho tiempo en que entonces empiezan a perder el camino, empiezan a irse por una senda que no es la senda de Dios. Y creen, pues, porque todo el tiempo he hecho esto, todo está bien. Pero no es cierto. No se dan cuenta de que ya han perdido su fortaleza para caminar, empiezan a creer mentiras. El enemigo les dice, no va a pasar nada, vas a seguir siendo tan fuerte como siempre. Pero no es cierto, hermanos míos. Cada día somos más y más debilitados. La siguiente cosa la leemos en el siguiente versículo, Jueces 16:20, y dice, y díjole, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, y esta palabra sueño es una palabra que también significa muerte. Cuando dormimos, es como si estuviéramos muertos en nuestra conciencia. Estamos inconscientes a lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso es lo que pasa cuando el orgullo nos muerde y nos hace dormir en sus piernas. Perdemos la conciencia de la realidad. Pero, ¿qué fue lo que él perdió aquí? Sigamos leyendo. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Cuando perdemos esta tercera guedeja de separación a Dios, vamos a perder lo que ya sabemos, nuestro conocimiento. Él no supo que Dios ya se había apartado de él y que su espíritu ya no estaba con él. En lugar de que él se hubiera apartado para acercarse al Señor, su orgullo lo llevó a que el Señor se apartara de él. Si ustedes tienen relación con una persona y esa persona se niega a acercarse a ustedes y estar con ustedes, ¿tienen una relación? Dirían, ¿sabes qué? Pues si no quieres estar conmigo, pues no estés conmigo. Y se apartarían. El Señor no es diferente. Él no nos va a obligar. Si lo escogemos a Él, Él va a estar con nosotros. Pero si no queremos estar con Él, Él se va. Él se aparta. Vean a la esposa en Cantares, en el capítulo 5 de Cantares. Se acababa de casar con su esposo. Y en la noche de esponsales, ella se encierra en su cuarto y le cierra la puerta a su propio esposo y lo deja fuera. Y él viene y le dice, oye, ábreme, ábreme. Vengo con el rocío de la noche, vengo a reprenderte, a enseñarte algo. Y ella no quiso abrir, dijo, no, yo ya me acosté, ya me desvestí, no puedo pararme, no, no. Y dejó a su propio esposo fuera. En la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, el Señor dice, yo vengo y toco a la puerta. Y el tener que tocar a la puerta indica que lo dejamos fuera de nuestro propio corazón. Así que Él tiene que venir y tocar y dice, yo toco a la puerta y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pero el hecho de que tenga que venir a tocar la puerta nos dice que lo hemos dejado afuera de nuestro corazón. Rompimos esa relación con Él.
y ni siquiera nos hemos dado cuenta, que es lo más triste. Dios lo mandó a juzgar a los filisteos, y sin embargo aquí está un filisteo que lo está atormentando, que le está quitando su separación. La palabra filisteo significa rodar sobre el polvo, significa lamentarse, autolamentarse, en otras palabras, tener autolástima, revolcarse en el lodo, lleno de autolástima. Y hermanos míos, otra vez, ese es el tipo de persona con la que nos queremos casar, una Dalila, una Filistea, que todo lo que haga dentro de nuestro corazón, esta mujer del orgullo, esta mujer extraña, que nos lleve nada más a lamentarnos, porque somos una víctima, pobre de mí, todo mundo me hace, en lugar de reconocer que en algún lugar nosotros cerramos la puerta y perdimos a nuestro esposo. La mujer, la esposa en Cantares, por lo menos, una vez que se dio cuenta que su esposo se había ido y la había dejado, se vistió de inmediato, lo mismo que dijo que no podía hacer, y salió corriendo a buscarlo hasta que lo volvió a encontrar. Hermanos míos, si amamos a nuestro esposo, vamos a salir corriendo a decirle, perdóname, voy a hacer lo que me pediste, porque no puedo vivir sin ti. Sigamos. La siguiente cosa la vemos en el versículo 21. Mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos. La siguiente cosa, la cuarta cosa que él perdió fue su vista. ¿Por qué? Porque nunca quiso ver la verdad. Nunca quiso ver espiritualmente que Dios lo había llamado para juzgar a Israel y juzgar a los filisteos. Rechazó ese ministerio, no quiso verlo en cada situación, en cada cosa. Y como falló en ver espiritualmente, eventualmente perdió su vista natural también. Hermanos míos, cuando nosotros apagamos la luz en medio de nuestro corazón y nos rehusamos a ver la verdad de Dios, la luz de Dios, terminamos como Sansón, ciegos, sin poder ver. No pierdan esta cita, pero corran conmigo, por favor, a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a ir al versículo, nada más el 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22 dice, porque habiendo conocido a Dios, esto no es gente que no conoció a Dios, que no sabe nada de Dios, esta es gente, cristianos, que han conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Como a Dios, cuando reconocemos que Él es la cabeza sobre todas las cosas. Y si Él es la cabeza sobre todas las cosas, ¿por qué nos quejamos entonces de lo que nos está pasando? Si Él es el que está detrás de todas las cosas y en todas las cosas. Es Él, pero no le glorificamos diciendo, Señor, este eres tú, te doy gracias. Dime qué quieres de mí, qué estás pidiendo de mí, en dónde estoy corto, en dónde estoy falto. ¿Qué lección tienes para mí, Señor, a través de esto? ¿Qué buscas en mí? ¿Qué pides de mí? Pero ellos no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. De manera que vemos aquí una balanza. Por un lado no lo glorificaron, y por el otro lado no tenían gratitud. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos, o el corazón soberbio de ellos, fue entenebrecido. ¿No quieres la luz de Dios? ¿No quieres ver la luz? Vas a perder tu vista espiritual y vas a terminar en tinieblas. Y tu corazón va a estar entenebrecido, creyendo todo tipo de mentiras, porque rechazaste la verdad. Diciéndose ser sabios,
se hicieron fatos, tontos, estúpidos. Ellos pensaron que eran muy sabios, pero no se daban cuenta que era pura estupidez. Lo que llevó a que Sansón perdiera su vista fue la estupidez de su propia soberbia, que lo hizo pensar que él nunca iba a perder su fuerza, que todo iba a estar bien, que él siempre iba a ganar, y no se dio cuenta de todos los ídolos que tenía en su corazón, básicamente el orgullo, la soberbia de su propio corazón. Vamos a la quinta cosa. Regresemos a Jueces capítulo 16. Vamos al versículo 21 otra vez, donde encontramos la quinta cosa que él perdió. Y dijimos que sacáronle los ojos y luego dice, y le llevaron a Gaza. Gaza no era su hogar. Gaza era una ciudad filistea. ¿Qué fue lo que perdió? Su propio hogar. Tuvo que ir al lugar donde Dios no lo había llamado, donde no le había dado un hogar, donde estaba su familia, su pueblo, su gente, pero terminó en un lugar extraño. Esta palabra Gaza viene de la palabra as en hebreo, que significa fuerte, duro, fiero, vehemente, ambicioso, fuerte, poderoso, áspero. Es interesante que esta palabra, as, viene del chivo expiatorio en Levítico 16, no vamos a ir ahí, pero si recuerdan la historia, Dios tenía dos chivos, uno para Dios, que fue sacrificado, todos los pecados eran confesados sobre este chivo, y entonces era llevada su sangre hasta el propiciatorio en el día de la expiación, para el perdón de los pecados. Y el otro, también se confesaban los pecados sobre este chivo expiatorio, que era llevado al desierto para nunca más regresar otra vez. Este chivo expiatorio, Azazel, viene de la misma palabra as, o la raíz asaz, que es la misma. El poder de Dios para remitir pecados. Si nosotros fallamos en pedirle a Él que remita nuestro pecado de soberbia, de orgullo, de nuestro propio corazón, vamos a terminar en un lugar donde no queremos estar, que va a ser fuerte. Dios tiene la fuerza para remover el pecado, pero este lugar tiene la fuerza para mantenernos esclavizados, para tenernos en un lugar que Dios no quiere que estemos y que nosotros mismos no queremos estar, pero nuestras propias decisiones nos hacen terminar ahí. ¿Cuántos de nosotros terminamos en situaciones que no queremos, pero que estamos ahí por nuestras decisiones tontas, por nuestro orgullo? Y lo más triste es que no queremos salir de ahí porque no queremos confesar nuestro pecado, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón a aquel que le hicimos mal. Preferimos vivir con las consecuencias del dolor y de la separación y lejanía antes de hacer lo correcto. Es triste. Los últimos días de su vida no estuvo en su tierra ni con su gente. Estaba en una tierra lejana, apartada, extraña, que se volvió una tierra árida y dura, áspera para él. Vamos a la sexta cosa que perdió, ahí en el mismo versículo, y nos dice, y le ataron con cadenas. En español nada más nos dice cadenas, en inglés dice qué tipo de cadenas, pero la palabra en hebreo, nekoshet, significa cadenas de bronce. El bronce en la palabra de Dios tiene que ver con juicio, de manera que perdió su libertad y quedó en cadenas, cadenas de juicio, de castigo. Por un lado, su cuerpo estaba encadenado y por el otro lado, su espíritu estaba encadenado. Ya no tenía libertad. Dios lo había llamado para hacer algo,
Y sin embargo, su propia necedad lo hizo terminar trabajando como una bestia, como un esclavo, porque rechazó el llamamiento de Dios para su vida. Es triste, hermanos míos, cuando el pecado nos lleva a ser siervos del pecado, siervos de la carne, siervos del mundo, y aquella libertad que gozamos en Dios un día se pierde. Algunos ciertamente se esclavizan con drogas y alcohol, con todo tipo de vicios. Pero ¿qué hay de estas cadenas tan pesadas del pecado que nos impiden acercarnos a Dios y se vuelve una manera de vivir, atados al pecado y sin poder salir? Cuando Dios nos dio libertad, pero la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tenemos la humildad de reconocer que hemos pecado, podemos decirle, perdóname. Primera de Juan, capítulo 1, nos dice, mas si estamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo no quiero estar en la luz, y la luz lo revela todo, dice las Escrituras, va a revelar mi pecado, y si yo estoy en la luz voy a poder ver claramente. Si estoy en tinieblas, no voy a poder ver, no voy a entender. El ojo tiene que ver con el entendimiento. Y cuando no tengo entendimiento para ver mi pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero cuando la luz entra en mi corazón y tengo comunión con esa luz, voy a ver mi pecado y Él me va a limpiar. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mas si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Porque el Señor viene y dice, eres culpable de esto. Y le decimos, Señor, no es cierto, yo no soy. Es Él, es ella. Ellos son los culpables. Si no me hubieran picado, yo no hubiera mordido. Si no me hubieran quitado mi paz, yo no hubiera reaccionado de esta manera. Son ellos, yo no. Lo mismo hizo Adán. La mujer que me diste, al final de cuentas, tú fuiste quien me la dio. Es tu culpa. Y es culpa de ella. Yo comí y pues ahora estoy en esta condición. La verdad era, ella me dio, pero yo escogí comer y desobedecerte. Y a ella no fue y dijo, Señor, pequé contra ti, perdóname, yo sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. No, la serpiente me engañó, cierto, pero era una media verdad. La verdad completa es, sí, me engañó, pero yo sabía la verdad y escogí en contra de ella. Ese es el día que nacieron todas las excusas y seguimos jugando el mismo juego de las excusas, que son mentiras, medias verdades. Y una media verdad es una mentira. Y nos excusamos diciendo, yo no soy el culpable. Y viene el Señor y nos dice, eres culpable. Y yo le digo, no es cierto. Y lo hago a Él mentiroso. Y su verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí estaba entonces este hombre que pudo mantenerse en libertad, viendo el rostro de Dios, pero que escogió ser un esclavo ciego, apartado de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Nuestro propio rostro delata dónde estamos. Hay rostros que se ve la luz en ellos y rostros que se ven tinieblas en ellos, delatando dónde estamos. ¿Qué es lo que queremos? Entre más veo a la luz, más luz habrá en mi rostro. Entre más vea las tinieblas, más tinieblas habrá en mí. Vamos a la siguiente cosa que perdió. Vamos a seguir leyendo y les voy a decir dónde está. Versículo 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse
y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. El orgullo, la soberbia, nos destruyen, nos hacen caer. Y luego la gente dice, es que nuestro Dios nos los dio. No, fue nuestra propia estupidez, nuestra propia desobediencia y soberbia la que nos hace caer. Y aconteció que yéndose, alegrando el corazón de ellos, dijeron, llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. En otras palabras, vamos a hacerle burla. Y llamaron a Samsón de la cárcel y hacía de juguete delante de ellos, y pusiéronlo entre las columnas. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano, acércame y hazme tentar las columnas sobre las que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el alto piso había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samsón. Entonces clamó Samsón a Dios y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Samsón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón, muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que habían muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle y lleváronle, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Qué fue lo último que perdió Samsón? Perdió la vida y perdió sobre todo su ministerio. Dios lo había puesto para juzgar a los enemigos de Israel, que fuera un juez. Pero, ¿qué es lo que quedó? Sansón quedó esclavizado y humillado. Pero no nada más quedó esclavizado y humillado él. También su ministerio y la defensa de Israel, la gloria y el nombre de Dios quedó en ridículo. Fue puesta en ridículo. Hermanos míos, cuando nosotros pecamos, no nada más nos avergonzamos a nosotros mismos. Nuestro orgullo no nada más nos pone en evidencia y en escarnio de la gente, pero el nombre de Dios que está en nosotros también queda ridiculizado por nosotros. He oído luego a la gente decir, "Ja, si eso es ser cristiano, no, gracias, yo no quiero serlo", por causa del comportamiento de aquella persona, que no nada más se humilló a sí misma, pero vean lo que le hicieron al nombre de Dios. El orgullo, este áspide orgullo, siempre va a llevar al autoensalzamiento que lleva a la ruina y termina en la muerte. ¿Eso es lo que queremos? El corazón humilde es alimentado por una raíz de luz de donde brota toda la virtud y reconoce, yo no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no sé nada. Si hay algo que yo soy, tengo, puedo y sé, es a través de Dios. Si Él me utilizó para hacer algo, no soy yo, es Dios. Pero el corazón orgulloso, que brota de raíces de ingratitud y orgullo y maldad, genera un árbol de muerte que dice, no, yo soy algo, yo tengo algo, yo puedo algo, yo sé. Tratan de decirle a la gente, mira, estás cometiendo un error. Yo ya lo sé. Entonces, si lo sabes, ¿por qué lo haces? Si dices que ya sabes,
¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo haces? Demostrando que es orgullo en nuestro corazón nada más, que no puede aceptar la reprensión de Dios, la luz de Dios. Vamos por favor a Proverbios capítulo 2. Am, Vamos a empezar en el versículo 11. Proverbios capítulo 2, versículo 11. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. El consejo de Dios siempre nos va a preservar de las palabras orgullosas de los demás que tratan de llevarnos por el mal camino, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, para librarte de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. ¿Y cómo halaga con sus palabras? Ay, si no fuera que estás bien, Dios no te estaría utilizando. Ve cómo Dios te usa. O nos dice, ¿sabes qué? Esta vida es corta. Tú busca tu propia satisfacción. O no pasa nada. Ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer y no va a pasar nada. Yo creo que no es algo que Dios se va a ocupar en ver. El orgullo siempre busca su propia autosatisfacción en lugar de la satisfacción de Dios y nos termina llevando a la muerte, cautivos, porque siempre quiere ser exaltado en lugar de humillarse delante de Dios. Y dice que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida. Una vez que entramos a esta mujer extraña del orgullo, no salimos de su casa, quedamos atrapados en ella, para que andes por el camino de los buenos y guardes las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Muchos llegan a venir a la vida, a los caminos de la vida, pero no permanecen en ella y terminan yéndose por caminos extraños, llenos de orgullo y de tinieblas. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ahora, aquí hay tres cosas que el Señor claramente nos dice, este, porque nosotros también podemos ser atacados por esta aspid como lo fue Samson. Y cuando empezamos a caminar en estas sendas de orgullo, vamos a perder las sendas de justicia. ¿Qué sendas de justicia son esas? Si tienen el diagrama del Señor y el tabernáculo, cada vez que suben y ascienden van camino por una senda de vida, aprendiendo una nueva experiencia con Dios. Pero el enemigo siempre nos dice, esto no sirve de nada, esto no vale nada, tú sigue haciendo lo que estás haciendo y nos volvemos presuntuosos, creyendo que el mal no va a venir y el juicio no va a venir. Pero vamos a ver estas tres cosas que nos dice que el orgullo, que esta mujer extraña del orgullo van a ser en nosotros. La primera la acabamos de leer en el versículo 17, que desampara al príncipe de su mocedad. Este príncipe del cual se refiere es nuestra guía, es nuestro esposo. Y lo primero que vamos a hacer, hermanos míos, es olvidar nuestra relación con nuestro esposo espiritual, porque estamos demasiado ocupados en nuestro propio placer natural. Y por decirlo así, cambiamos a nuestro esposo espiritual por un esposo ajeno, una mujer del orgullo, en una satisfacción que Dios no ordenó.
y no tenía para nosotros. Y vamos a olvidar aquel que conocimos en nuestro inicio creciendo en Dios, que nos guió a crecer y empezó a aconsejarnos sobre los caminos de la vida, las sendas de la vida. Y terminamos en sendas de muerte. Un ejemplo clásico lo encontramos en Levítico 10, no necesitamos ir ahí, pero nos habla de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Dios los había vestido de gloria como sacerdotes. Y sin embargo, nos encontramos, lo pueden leer en Éxodo 29, cómo su propio orgullo los hizo pensar que eran tan o más santos que Moisés. Y se levantaron en contra de él. Y Dios los destruyó con fuego, porque vinieron con un fuego extraño que no venía de Dios. Una de las cosas que el orgullo siempre hace es hacernos pensar que la persona que Dios escogió como un líder, nosotros somos mejores que ellos y podemos hacerlo mejor. Y tratamos de usurpar el lugar que Dios les dio. Olviden si son buenos o son malos. Quien los puso ahí fue Dios. ¿Y qué dice las Escrituras? Que toda autoridad y todo poder es puesto por Dios. De manera que no tenemos por qué meternos en los asuntos de Dios. Dios juzga a los propios. Y les dije, Elí era un sacerdote malvado, pero Dios lidió con Elí, perdón. Moisés cometió muchos errores y no entró en la tierra, pero ¿quién lidió con él? Fue Dios. Nadab y Abiú no tenían ningún derecho de tratar de hacerse más de lo que Dios los había hecho. Y como discutimos en la vez pasada, ¿no fue ese el pecado de Lucifer? Que Dios le dio un hermoso ministerio, pero él quería ser semejante al Altísimo. Y se enalteció su corazón, se llenó de soberbia, creyéndose más, igual o más que Dios. Y Dios lo echó por tierra. Dios tenga misericordia de nosotros. La segunda cosa que vemos aquí, que nos dice en el versículo 17, y se olvida del pacto de su Dios. ¿Cuál es la siguiente cosa que el orgullo hace cuando nos muerde este áspid de orgullo, de soberbia? Es que olvidamos el pacto matrimonial con el Señor. Olvidamos nuestras promesas de que queremos caminar con Él, de que queremos apartarnos para Él y ser solamente para Él. Y empezamos a buscar placeres extraños que no son placer porque terminan siendo ajenjo, amargura en nuestra alma, una vez que echa brote y da fruto. Eso es lo que queremos. Y nos olvidamos del pacto eterno de Dios, como si no fuera nada. Como un esposo y una esposa que se prometen darse uno al otro. Y luego, ya no. Perdí el amor, ya no tengo ganas, ya no me haces feliz. Voy a buscar placer en otra cosa, en otra persona. Y mis promesas se vuelven nada. Es lo que hacemos espiritualmente con Dios. Olvidamos. El orgullo olvida. Ciertamente olvida todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Porque si recordáramos, estaríamos llenos de gratitud con Dios. Porque dice la palabra en el Salmo, acuérdate, oh Jehová, acuérdate, oh alma mía, de Jehová y de todos y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo el tiempo nos olvidamos de cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, porque el orgullo nos recuerda, quiere más y más de lo que no necesita, de lo que lo va a hacer enfermarse. La tercera cosa que nos dice aquí, déjeme ver, versículo 19. Bueno, vamos a leer el 18 y 19. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida. Olvidamos caminar en estas veredas de la vida
en estas sendas de vida que nos han llenado de tanto placer y tanto gozo con el Señor, pero se vuelve nada, se vuelven algo insunso, algo sin sabor, sin gozo, en lugar de acordarnos de nuestro pacto con Él. Con esto terminamos la primera parte, el punto B, perdón, punto A de esta estatura, que es el áspid como muerde. Y vamos a empezar a ver cómo el áspido o el basilisco tapa el oído. Porque este tipo de serpiente, de culebra, mora en el oído, tapa nuestro oído. Así que vamos a empezar sobre esto. Permítanme. Vamos al Salmo 58, por favor. Dios quiera que esté explicándome y que sea una bendición esto que estoy diciendo, que puedan verlo en su propia vida. Salmo 58. Déjenme ver dónde quiero. A ver, perdón, estoy en el lugar equivocado. Me fui a Isaías Pérez en el Salmo 58. Salmo 58. Voy a empezar en el versículo 1, pero lo que quiero es el versículo 4. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes con el corazón obráis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Enajenáronse los impíos desde la matriz, descarriáronse desde el vientre, hablando mentira. Y mucha gente dice que los niños son inocentes y que nacen siendo inocentes. La palabra de Dios nos enseña que desde la matriz ya nos habíamos pervertido, nos habíamos descarriado desde el vientre mismo y empezamos a mentir cuando todavía no nacíamos. Y todo lo que tienen que ver es a un bebé recién nacido, para ver los berrinches que hacen cuando no les hacemos caso, quieren que los carguen y Dios mío, parece que es la muerte, que los está alguien matando. ¿De dónde aprendimos eso? Sino de la serpiente que está dentro de nosotros. Versículo 4. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Son como un áspide sordo que cierra su oído. Esta serpiente del orgullo, este áspide del orgullo, siempre va a cerrar nuestro oído y nos va a hacer pensar, yo no necesito oírte porque yo sé todo sobre esa situación y a mí no me tienes que decir nada. Odia la reprensión de Dios. Hay una historia en el Oriente que cuentan que había una serpiente y estaba uno de esos encantadores con su flauta tratando de encantar a las serpientes, pero esta serpiente no quería ser encantada, no quería huir. Y dice la historia que con su cola se tapó una oreja y con la otra se aventó al suelo para tapar el otro oído, de manera que no tuviera que oír y no tuviera y no quedar encantada. Así somos nosotros, cuando no queremos oír la reprensión de Dios. Nos tapamos los oídos porque después de todo, tú no sabes lo que estoy viviendo, no me entiendes. Si supieras, verías que yo tengo la razón y fallamos en recibir la verdad, la rechazamos. Ah, primera de Juan, perdón, en Juan, capítulo 1, déjenme ver, versículo 4, bueno, 3 empezando en el 3.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Brinquemos al 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De manera que Él desde el principio, cuando todo hombre nace, viene a este mundo, recibe la luz de Dios, la ley de Dios. Y luego el Señor viene y nos dice, mira, rompiste mi ley. Pero el necio, el soberbio, dice, no es cierto, yo no fui. Yo tengo una muy buena razón para haber actuado como actué. Y esta serpiente ensordece el oído. Esta palabra ensordecer que leímos en el Salmo, Jeresh, significa eh, fabricar pensamientos, significa esconder, ser sordo, crear una imagen. Y eso es exactamente, y hay otros significados, pero eso es exactamente lo que hacemos. Empezamos a crear nuestras propias imágenes idólatras a las cuales adoramos, de manera que cuando viene el Señor a atacar nuestra imagen, que está incorrecta, nuestra idea que no es cierta, nos ofendemos y peleamos por tener la razón. Defendemos nuestro ídolo a capa y espada. Pero esta áspid, petén aquí en hebreo, tuerce todo, esconde todo, no quiere decir la verdad, no quiere recibir la verdad, no quiere sujetarse a la verdad. Me gustaría que viéramos cuatro ocasiones que la palabra nos habla de que Jesús amonestó al pueblo de Israel y a los fariseos por su necedad, su incapacidad, más bien su rechazo a oír a Dios. Vamos a Mateo capítulo 3. Voy a empezar en el versículo 6 y 7. Otra vez, Mateo capítulo 3, 6 y 7. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Esta palabra víboras es esta misma palabra para áspido, basilisco. Y les dijo, ¿a quién está hablando aquí? A los fariseos, que eran los líderes del pueblo, aquellos que conocían la ley, y a los saduceos. Y les dijo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Entienden que va a venir el juicio por su soberbia? ¿Y creen que al final se van a salir con la suya? ¿No entienden que va a venir el juicio de Dios sobre ustedes? Pero los fariseos y los saduceos no creían que iban a tener que enfrentar la ira de Dios y el juicio de Dios sobre su soberbia, por no querer oír al Hijo de Dios que estaba entre ellos. Y de la misma manera, hermanos míos, viene el Señor y trae su luz a nosotros y no queremos oír su reprensión, pensando que nada nos va a pasar y que el juicio no va a venir. Somos hipócritas. Estos mismos fariseos es los que le enseñaban al pueblo de Israel, diciéndoles que necesitaban cambiar o iba a venir el juicio, y ellos mismos no podían creerlo tampoco.
Vamos a Mateo capítulo 12. Um, Vamos a empezar en el versículo 33 y 34. El 34 es el que me importa. Mateo 12, 33 y 34. Y dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vuelve a decir, son una generación de víboras. Ahora, ¿a quién le estaba hablando aquí el Señor? A todo el pueblo. Y les dijo, todos ustedes son una generación que han sido mordidas por esta serpiente, este áspid de orgullo. Pero ¿saben qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, ¿cómo vas a reconocer que has sido mordido por la soberbia? Por las propias palabras que salen de tu boca, porque es lo que está llenando tu corazón. Está lleno de serpientes y de ponzoña de serpientes y está saliendo por tu boca. Estás hablando de gente, los estás mordiendo, estás hablando en contra de Dios. No, hermano, yo no hablo en contra de Dios. Tan sencillo como decir, ay, este clima, cómo me choca. ¿Quién manda el clima? Ay, es que esa persona no la aguanto. O queremos parecer más santos, decimos, me molesta. Sigue siendo el mismo odio. ¿Y quién permitió que esa persona se acercara a mí? Dios, para que viera yo el veneno de mi propio corazón. Es que esa persona me pone de malas. ¿Quién permitió que eso pasara? Dios, para enseñarte la ponzoña de tu corazón. Vamos corriendo a Mateo 23. Déjenme ver. Vamos a empezar en el versículo 31 al 33. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. En otras palabras, por sus propias palabras, ustedes están dando testimonio que fueron sus padres los que mataron, perdón, a todas aquellas personas que yo les mandé para traer reprensión a ustedes. Y odiaron a mis mensajeros y los mataron. Y ustedes por su boca demuestran que son sus hijos. Así que hagan lo mismo que hicieron sus padres. Serpientes, generación de víboras, áspides. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? ¿Saben qué? Siguen hablando, siguen atacando, siguen asesinando con su boca y no van a poder escapar el juicio del infierno. Y está regañando otra vez a toda el pueblo por la actitud que tenían en contra de la verdad. Así como mataron a todos aquellos que yo envié para traerles vida por medio de la reprensión, siguen haciendo lo mismo conmigo, que vengo de parte de mi Padre para llamarles la atención y traerlos a la vida, pero vuelven a rechazar la vida, vuelven a rechazar la luz. En su soberbia, ustedes dicen tener la razón y van a terminar en el infierno. Corramos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Déjenme ver qué vamos a leer aquí. Voy a leer en el versículo
7. Y decía a las gentes que salían para ser bautizados de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham, etcétera, etcétera. Pero le está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Quieren que yo los bautice porque lo quieren utilizar como un seguro de vida, por decirlo así, pero no tienen un verdadero arrepentimiento. Si tuvieran un verdadero arrepentimiento, tendrían obras de arrepentimiento. ¿Qué son obras de arrepentimiento? Cuando yo reconozco que he hecho mal y corrijo el mal. Si yo hablé en contra de mi hermano y mentí, mi obligación es ir con mi hermano y decirle: hermano mío, hablé mentiras de ti, perdóname, pero no nada más me voy a quedar ahí. Voy a ir con todos aquellos que me oyeron decir esa mentira y voy a decir: quiero que sepan que mentí. Lo que dije no era cierto. Esa es una obra de justicia. Es una obra de arrepentimiento. Tanto como si un día pido algo prestado y lo rompo, tengo la obligación de repararlo o comprar uno nuevo para la persona a quien se lo rompí. Si le quité a alguien algo, tengo la obligación de tratar de reparar lo que hice, de regresar lo que no di. De otra manera, mi arrepentimiento es fatuo. Estoy tratando de decirle: Dios, perdóname, pero no voy a reparar lo que hice, ni voy a confesarlo en público. A ti te lo digo en privado, a escondidas, pero yo, delante de los demás, no, hombre. Entonces, ¿qué arrepentimiento es ese? El orgullo me ha mordido y no quiero la verdad. No amo la verdad. No amo la reprensión de Dios y no voy a arrepentirme. Me gustaría seguir, pero ya me pasé otra vez del tiempo. Pero si Dios permite, seguiremos adelante un poco más, una clase más. Obviamente no estoy ni rascando el tema, pero gracias a Dios por su palabra y gracias por permitirme compartirla con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos veremos pronto.